Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Sabor del Día y acompáñame a realizar un choripán que te va a encantar. Para nuestra receta del choripán necesitamos 200 gramos de harina, 15 gramos de levadura seca, 60 gramos de huevo, 15 gramos de azúcar, 6 gramos de sal y agua en cantidad necesaria. Para el relleno necesitamos 300 gramos de chorizo, 100 gramos de jamón de su preferencia, una cebolla, 2 pimientos de color rojo, 300 gramos de quesillo o queso Oaxaca, un huevo, ajonjolí y orégano para acompañar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores en Gastronomía y a una receta más al sabor del día. ¿Qué vamos a realizar el día de hoy? Y acompáñenme el paso a paso de esta receta muy rica, que puede ser como una botana, que puede ser desde un emprendimiento que podemos hacer en casa. Vamos a realizar un choripán que originalmente es un pan relleno de chorizo con queso que les va a encantar. Así que acompáñenme a hacer el paso a paso porque es una receta muy sencilla, una receta que podemos elaborar en casa. En cualquier tipo de horno sale perfectamente esta receta y lo más importante, ingredientes que por lo regular tenemos en casa. ¿Qué es con lo que vamos a empezar y con lo que le tenemos que dar mucha agilidad porque viene el reposo de la receta o de la masa? Es con nuestra masa originalmente. ¿Qué vamos a necesitar? Ya tenemos aquí aproximadamente 200 gramos de harina. De estos 200 gramos de harina que tenemos salen aproximadamente entre 2 a 3 piezas de pan. Depende mucho del tamaño, depende mucho de la porción que le vayamos a realizar, pero originalmente sale entre 2 a 3 piezas de pan, así que es una receta que rinde muchísimo. ¿Qué vamos a necesitar? 200 gramos de harina de todo uso, de la que tenemos por lo regular en casa. Vamos a necesitar el ingrediente principal, que es la levadura seca. Esta la podemos encontrar sin ningún problema en el centro comercial. La vamos a encontrar así como levadura seca. Si en caso de que en casa tengan alguna levadura fresca, la podemos utilizar sin ningún problema, pero hay que dobletear la cantidad. Si ocupamos 15 gramos de levadura seca, hay que dobletear la receta. En este caso vamos a agregarle 30 gramos de levadura fresca. Entonces nada más hay que hacer esa conversión, pero si conseguimos esta, mucho que mejor. Así que le vamos a agregar a nuestra harina los 15 gramos de levadura que tenemos, le vamos a agregar 15 gramos de azúcar. Ojo, la receta es salada, forzosamente debe de llevar azúcar para ayudar a la levadura a activarla y que nuestro pan quede un poquito esponjoso. Y después de eso, con mucho cuidado, vamos a batir un huevo, una pieza de huevo nada más, y le vamos a poner aproximadamente 40 gramos de huevo. ¿A cuánto equivale 40 gramos de huevo? Por si ahí en casita no lo queremos pesar como tal, lo vamos a batir muy bien hasta romper muy bien el huevo y le vamos a agregar aproximadamente 2 cucharadas de huevo nada más, y eso es a lo que equivale aproximadamente a 40 gramos de huevo. ¿Qué pasa si en casita se nos pasa y le agregamos un huevo completo? La masa nos va a quedar muy aguada. Entonces vamos a necesitar más harina, lo que para entonces necesitamos más agua, más levadura, más todo. Así que hay que respetar la cantidad de huevo. Una vez que ya tengan esto en casita, vamos a mezclar perfectamente esto con nuestras manos. Si ustedes en casa tienen una batidora y la quieren hacer en la batidora por más rápido, lo pueden hacer sin ningún problema siguiendo este paso a paso que les estoy comentando. Una vez que, como lo vemos por ahí en cámara, logramos ver este tipo de arena, le vamos a ir incorporando agua en cantidad necesaria. No les puedo dar una cantidad en especial porque le vamos a ir agregando agua poco a poco hasta lograr nuestra masa. Ojo, recomendación, si queremos que acelere el proceso de nuestro pan, le vamos a agregar agua calientita, agua tibia, que no rebase los 36 grados de temperatura, o sea, una temperatura que nosotros podamos resistir y que podamos trabajar. Así que le vamos a ir agregando agua poco a poco hasta lograr ver nuestra masita, que ya está una masita muy suave, muy elástica, y prácticamente estamos listos. Si desde temprano en casa quieren hacer esta receta, la masa la podemos hacer desde muy temprano para que tenga toda una parte del reposo. Entre más reposo tenga nuestra masa, mucho que mejor. La podemos aprovechar al 100% y vamos a tener un pan completamente suave.
Así que miren, fíjense bien cómo va. Una vez que nosotros veamos que nuestra masa sigue estando seca, le vamos a ir incorporando un poquito más de agua hasta que nuestra masa se vaya suavizando. ¿Qué pasa si en casa llegaran a pasarse de agua? No pasa absolutamente nada. Le vamos a ir incorporando un poquito más de harina, que no es lo ideal, porque si no, entonces la migaja de nuestro pan va quedando completamente diferente. Una vez que ya tenemos esto, por lo regular como lo vemos por ahí en casita, lo vamos a voltear a nuestra mesa de trabajo en una superficie que ustedes en casa tengan completamente limpia y la vamos a empezar a trabajar. Esto nos va a ayudar para poderla amasar perfectamente y que toda esta humedad que vemos acá se pueda incorporar y prácticamente nuestra masa ya está lista. Si se dan cuenta, se va a ir limpiando la mesa, se va a ir limpiando nuestras manos y la masa ya quedó perfectamente lista. Así que les recomiendo que esta masita la hagamos muy rápido en casa porque debe de llevar reposo. ¿Cuánto tiempo de reposo? Como mínimo hay que darle unos 30 a 1 hora de reposo. Si tenemos más tiempo, mucho que mejor para que puedan aprovechar al 100% la masa. Una masa bien reposada, yo les comentaba al inicio de la receta, pueden salir 3 panes. Una masa bien reposada pueden salir hasta 5, hasta incluso 6, cuando la masa está bien reposada como tal. Así que miren, en casita ya se limpió nuestra mesa, ya se me limpiaron mis manos, ya no tengo exceso de harina ni de masa. Prácticamente mi masa ya está lista. ¿Cómo nos damos cuenta que la masa ya está lista? Aquí van a hacer un poquito de brazo en casa. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestra masa ya está lista? Ya no se pega en nuestras manos, ya no se pega en la mesa y prácticamente ya está todo incorporado. Una vez que tengamos esto, lo vamos a llevar a reposar en el mismo bowl donde tenía por lo regular la harina y en un lugar bien calentito que tengan en casa. En este caso yo lo voy a poner aquí arriba del horno para que tenga un poquito de reposo. Y prácticamente ya tenemos nuestra masa, muy sencilla, una masa que solamente lleva 4 ingredientes. Estos ingredientes los podemos encontrar sin ningún problema en el centro comercial y prácticamente podemos hacer la receta. Así que vámonos con nuestra segunda parte. Hay que empezar con nuestro relleno. La sugerencia del relleno que yo les doy es la siguiente: vamos a tener pimientos, vamos a tener cebolla, vamos a tener queso, jamón y chorizo. Si ustedes en casita son intolerantes a un tipo de ingrediente como esto, no pasa nada y lo podemos cambiar sin ningún problema. Vamos a empezar cortando un poquito de cebolla. Yo les recomiendo que sean cortes un poquito gruesos porque los vamos a llevar a guisar y prácticamente quiero que mi pan se vea un poquito más grande de lo normal, así que los cortes me van a ayudar a que se vea completamente grande mi pan. Vamos a cortar julianas o plumas, como ustedes las conozcan, de cebolla. No pasa nada que sean irregulares porque va a ser parte de nuestro relleno. Y lo vamos a ir juntando con nuestro pimiento. Si en casita le quieren quitar el pimiento o bien le quieren poner otro tipo de picante, le pueden agregar sin ningún problema. Así que una vez que ya tenemos nuestra pimiento, nuestra cebolla, vamos a tener jamón. El jamoncito que ustedes tienen en casa sin ningún problema o quieran comprar, los vamos a cortar igual en tiritas o en cuadritos como ustedes decidan como tal. Tiene que ser cortes gruesos, no tan detallados porque prácticamente va a ser para nuestro relleno. Entonces prácticamente ya tenemos cebollita, tenemos pimiento, tenemos nuestro jamón y tenemos nuestro chorizo. Una vez que ya tenemos aquí nuestro chorizo, tengo mi sartén muy caliente que nos vamos a pasar a la cocina y vamos a llevar a sofreír el chorizo. Yo les recomiendo que no le agreguemos grasa al chorizo. Sabemos que el chorizo como tal tiene un exceso de grasa, así que vamos a dejar que se cocine en su propia grasa el chorizo como tal. ¿Por qué no les recomiendo que le agreguemos grasa? Porque si mi relleno me queda muy grasoso, va a humedecer el pan y va a parecer como si estuviera crudo. Entonces no queremos que pase eso. Así que vamos a sofreír aquí nuestro chorizo. Una vez que nuestro chorizo ya está bien sofrito, le vamos a agregar el resto de nuestros ingredientes. Le pueden ir agregando un poquito de sal y pimienta si ustedes gustan. Alguna hierba aromática también le pueden poner sin problema. Yo en este caso lo voy a hacer así. Normalmente el chorizo ya viene especiado, ya viene ligeramente salado, así que hay que cuidar nada más un poquito esa parte de nuestro relleno. Aparte de que nuestra masa, también acuérdense que les comentaba, lleva aproximadamente 6 gramos de sal. Por cada 200 gramos de harina que tengamos, unos 6 gramos de sal va a estar bastante bien. El pan no va a estar salado, pero va a estar neutro para que lo puedan hacer tanto dulce como salado. Es importante que le pongamos la sal como tal. Una vez que ya tenemos el chorizo bien sofrito, le vamos a agregar 1 cucharada de mantequilla. Mantequilla, no le agreguen más, no le agreguen menos, porque si no, no va a quedar
nuestra cebollita. Después de la cebolla le vamos a agregar por aquí nuestro pimiento y lo vamos a dejar cocinar unos minutitos nada más para que se incorpore. Recuerden que va a llevar doble cocción. ¿A qué me refiero con doble cocción? Porque los vamos a meter al horno. Así que en el horno también va a llevar un poquito de tiempo de su elaboración y lo vamos a mezclar perfectamente. Dejamos que se cocine muy bien el chorizo con la cebolla para enseguida agregarle nuestro pimiento y que le agreguemos nuestro jamón. Recuerden que si en casita le quieren cambiar algún ingrediente, lo pueden hacer sin ningún problema. Si ven que el chorizo a lo mejor no soltó tanta grasa, le pueden agregar un poquitito nada más para que no esté seco, pero prácticamente por la receta original de los chorizos pues lleva grasa. Así que ya llevamos nuestro chorizo, llevamos nuestra cebolla, llevamos los pimientos. Recuérdenlo, no lo queremos tan recocido porque se va a ir al horno y ahí va a tener su segunda cocción. Así que eso es lo que vamos a cuidar el día de hoy. Mientras recuerden, nuestra masa se está reposando arriba del horno en un lugar calientito que tengamos en casa. Lo podemos hacer en nuestro reposo de la masa. Vamos a agregar nuestro jamoncito. Esta receta le va a encantar a los niños porque es como un bolillito relleno. O ustedes en una fiesta que tengan también lo pueden utilizar sin ningún problema. Así que lo mezclamos y una vez que ya mezclamos esto, estamos listos y podemos apagar. Y prácticamente ya tenemos la base de nuestra receta, tenemos nuestra masa reposando en un lugar calientito para que duplique su tamaño. Recuerden que si lo quieren hacer más rendidor hay que hacerlo desde muy temprano. Tenemos nuestro relleno que lleva chorizo, lleva cebolla, lleva un pimiento rojo, jamón en este caso, no es una receta picante y va a ser el relleno para el panecito que vamos a realizar el día de hoy. Así que ya tenemos la primera parte. Ahorita en nuestra segunda parte vamos a armar el pan, lo vamos a rellenar y lo vamos a hornear y prácticamente terminamos. Y así de sencillo está nuestra receta para que por ahí lo puedan hacer en casa. Ya saben las recomendaciones de la masa. Si quieren sustituir algún ingrediente de la masa, iba a ser un poquito más complicado. ¿A qué me refiero? No le puedo poner, ¿qué pasa si no le pongo levadura? Pues mi pan no va a quedar suavecito, no va a leudar para que tengamos ese pan esponjoso. Así que es importante que respetemos esos ingredientes de la masa que tenemos reposando. Ya le voy a apagar a mi relleno, prácticamente ya está. Lo voy a pasar a un recipiente para que se vaya enfriando porque no lo quiero agregar caliente a mi masa que previamente está reposando. Así que ya lo tenemos, les va a gustar mucho este relleno y prácticamente estamos listos para armar nuestro panecito. Voy a retirar un poquito mi cazuela porque mi relleno ya está listo para irnos con el siguiente paso de nuestra receta. Así que vamos a un corte y regresamos. Muy bien, regresamos a la segunda parte de nuestra receta. Recuerden que estamos haciendo un choripán, que es un panecito relleno. Es una masa muy neutra que podemos hacer en casita y ya tenemos el paso a paso de cómo hacer una masa. Y miren nada más qué bonita quedó nuestra masa, dobleteó su tamaño, está completamente esponjosa. ¿Y qué viene como siguiente paso? Vamos a tener una superficie completamente limpia, algo que tengamos por ahí en casa, y la vamos a espolvorear con un poquito de harina. Esto es para irla a trabajar y que no se nos vaya a pegar. Después de esto vamos a voltear nuestra masa y miren cómo se ve por la fermentación. Eso es normal, para que no se vayan a espantar. Una vez que tenemos esto, la vamos a volver a amasar, la vamos a volver a mezclar hasta formar nuevamente una bolita. Yo en este caso voy a hacer 2 panecitos. Voy a volver a juntar mi masa sin ningún problema, que no le va a pasar absolutamente nada. Voy a formar como la especie de un rollito, así como lo estamos haciendo, y con la ayuda de un cuchillo, lo que tengan a la mano, vamos a cortar a la mitad para que en este caso me salgan mis 2 porciones. Así que ya tengo mis 2 porciones, voy a dejar a un ladito que repose una masita, mientras por lo pronto esta masita ya la voy a ir trabajando. Ya saben, nuestra mesa siempre tiene que estar bien espolvoreada de harina. Vamos a necesitar un rodillo. El rodillo nos va a funcionar pues para que la masa se vaya adelgazando y prácticamente esa es la técnica que vamos a ir haciendo. ¿Qué figura necesitamos? Puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, un rectángulo, lo que ustedes decidan para darle la formita al pan. Les recomiendo que quede ligeramente delgada la masa porque nuestro pan va a inflar
va a leudar mucho más a la hora que la llevemos al horno como tal. Y rectificar que nuestro panecito o nuestra masa no se nos vaya a pegar. Así que miren, así como lo tenemos, no necesitamos una forma en especial o que quede perfecto sin ningún problema. Si en casa no tenemos este utensilio que es un rodillo, lo podemos hacer con una botella completamente limpia sin ningún problema. Así que miren, una vez que ya tenemos esta forma de la masa, vamos a empezar con nuestro relleno. Con ayuda de unas pinzas, vamos a poner nuestro relleno en una orillita de la masa, o sea, nada más aquí. Y fíjense bien los espacios que voy a dejar alrededor. Esto es para que me ayude a cerrar el pan a la hora que lo vaya a formar. Le voy a poner un exceso de queso porque obviamente es el choripán. ¿Por qué le llamamos choripán? Porque lleva chorizo y en este caso el chorizo y el queso. Vamos a tener huevito batido como ya lo tenemos, huevito normal en casita, y vamos a barnizar todo alrededor en casa. Tampoco que sea un exceso de huevo, nada más queremos que sea como parte para sellar el pan. Si no le quieren poner huevo, porque a mucha gente me ha tocado ver que no le gusta como esta parte, le pueden agregar agua sin ningún problema. Así que miren, vamos a empezar y por ahí en cámara vamos a ver el doblez. Vamos a llevar la primera parte hacia nuestro relleno, vamos a procurar que esté bien pegadito nuestra masa y después vamos a llevar una pestaña hacia adentro, llevamos la otra pestaña hacia adentro que quede al ras de nuestro relleno y en la parte de arriba, para que selle perfectamente, le vamos a poner mucho más huevo. Con mucho cuidado vamos a tomar nuestro pan y lo vamos a voltear como lo estamos viendo por ahí en cámara y le vamos a dar un segundo doblez sin ningún problema. Si ven que se nos pega, fíjense bien, vamos a agregar harina en nuestros dedos y prácticamente así queda y le vamos a dar forma. Vamos a adelgazar esta parte de nuestro pan, nada más para que no se vean por lo regular las señas. Vamos a pinchar por la parte de abajo, adelgazamos un poquito y encerramos hacia abajo. Esto nada más se hace para que tenga la formita del pan como tal. ¿Qué pasa con esas aberturas? No pasa absolutamente nada porque ahorita les vamos a hacer más. ¿Cómo que más? Necesitamos que el pan a la hora que esté en el horno respire para que salga todo el exceso de grasa, o en este caso nuestro relleno salga un poquito. Así que vámonos nuevamente con la misma técnica. Ya saben, enharinamos muy bien. Vamos a adelgazar nuestra masa con nuestro rodillo. Enharinamos por ambos lados nuestra masa y empezamos a palotear. Recuerden, puede ser una figura cuadrada, una rectangular. Pueden hacer hasta incluso, si quieren ustedes, como un tipo de empanada, también lo pueden hacer. Pues hasta incluso esta masa les funciona para hacer una pizza sin ningún problema, pero quítenle el huevo y les queda perfectamente. Unas empanadas les queda perfectamente. No les recomiendo que sea como para un pan dulce, porque pues tiene que ser exceso de azúcar, ¿no? Como tal. Así que, miren, ya tenemos nuestra masita como tal y vámonos con la misma dinámica. Agarramos nuestro relleno, se dan cuenta que nuestro relleno no quedó tan grasoso. No lo extiendan, lo vamos a poner solamente en una sola parte para que haga volumen, porque queremos que mi pan se vea gordito, que se vea bien relleno. Le vamos a poner nuestro quesito. Ustedes ahí en casa pueden decidir de los ingredientes, si le quieren poner picante, adelante. Después el siguiente paso es, vamos a poner huevo a los alrededores de la masa, porque este va a ser como mi pegamento para que mi pan no se me vaya a deshacer. Y ahora sí, nuevamente viene el doblez. La masa a la mitad de mi relleno, pego perfectamente a los costados, viene la primera pestaña hacia la parte de adentro, viene mi segunda pestaña hacia adentro, un poquito más de huevo en la parte de arriba para que selle perfectamente. No se pasen o no se salten el paso del huevo, porque si no lo pegamos se nos va a abrir a la hora de hornear. Con mucho cuidado volteamos sin aplanar, fíjense nada más cómo lo dejo caer y prácticamente como si estuviéramos haciendo un burrito, una chimichanga como le llamen ustedes. Y miren, estas costuras que quedaron aquí para que no se vea feo, adelgazamos la masa con mucho cuidado con nuestros dedos y le damos forma como si fuera una baguette, como si fuera un bolillito, para que se vea bonito. Y ahora sí, ya estamos perfectamente. Aquí sí vamos a pellizcar para que se pegue la masa y prácticamente ya tenemos nuestro pan. Tenemos una bandejita de horno, una charolita que tengan o una placa que tengan por ahí en casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes de meterlo al horno, lo vamos a barnizar para que tenga una bonita apariencia en nuestro panecito. Lo barnizamos perfectamente y ya estamos listos para meterlo al horno.
Si no se quieren, o más bien no les agrada la costra de huevo que yo estoy haciendo, lo pueden hacer con un poquito de agua y sal, para que pareciera como una costra de bolillo. Entonces, agüita y sal y un poquito de sal, o diluimos agua con sal y con un atomizador lo podemos agregar sin ningún problema. Vamos a agregar un poquito de ajonjolí en la parte de arriba y antes de meterlo al horno, vamos a hacer unas incisiones. Como que las incisiones, con mi cuchillo ligeramente sesgado, hacemos de 2 a 3 incisiones dependiendo del tamaño de mi pan, y esto nos va a ayudar a que no me reviente el pan o que no me vaya a quedar crudo. Así que una vez que tenemos esto, lo vamos a meter a nuestro horno, 180 grados nuestro horno, aproximadamente 15 minutos de cocción. ¿Cómo me doy cuenta que mi panecito ya está listo? Pues prácticamente él me va a avisar a la hora que ya tenga su costrita por la parte de arriba. Así que vamos a esperar a que salga nuestro panecito del horno, vamos a un corte y regresamos. Muy bien, regresamos a la parte final de nuestra receta. Recuerden que estamos haciendo un choripán o un pan relleno como tal. Metimos al horno nuestra masita ya completamente rellena. Lleva aproximadamente 15 minutos de cocción nuestro panecito. O como nos damos cuenta, porque mi pan se va a ver completamente doradito. Así que ya es momento de sacarlo del horno. Se van a dar cuenta del colorcito que tomó, que ese es el color que por lo regular queríamos. Miren nada más qué bonito se ve el pan. Esa grasita que suelta a los alrededores es completamente normal. Así que ya tenemos nuestro panecito. Lo único que vamos a realizar con mucho, pero mucho cuidado, que no se nos haya pegado de la parte de abajo, lo vamos a tomar. Bien importante que nuestro panecito tome consistencia, o más bien que se enfríe, para que mi panecito vaya tomando consistencia. Lo vamos a acompañar con 2 aderezos que por lo regular tenemos en casa, que son muy sencillos. En este caso con una salsita de tomate, una salsa de mostaza que podamos realizar, o cualquier salsita que por lo regular tenemos. Así que así quedó el resultado final de nuestro panecito el día de hoy. Espero que les haya gustado. Son recetas muy sencillas, recetas que pueden elaborar en casa. Perdón, si en caso de que no tengamos algún horno en casa y tenemos un horno eléctrico, también lo podemos meter sin ningún problema, pero solamente hay que calcular un poquito el tiempo. Así que es un panecito que les va a encantar, es un panecito que podemos llevar a la venta sin ningún problema, pan o elaboraciones que podemos hacer con muchos días de anticipación para que el mero día nada más lleguemos a amasar y a realizar nuestro panecito. Así que este fue el resultado final de nuestro pan. Ahorita lo vamos a degustar, pero recuérdenlo que tiene que estar completamente frío. Recuerden que estamos en el Instituto de Estudios Superiores en Gastronomía. Los invitamos a que vean nuestra página institucional para que vean qué cursos ofrecemos. Dentro de nuestros cursos aprendan a hacer absolutamente todo ese tipo de variedades de pan que nos funciona para el día a día en casa. Así que no olviden sintonizarnos todos los lunes, miércoles y viernes por Canal 7 en punto de la 1:30 de la tarde para que vean todas estas recetas que les compartimos con mucho cariño. Nos vemos la próxima y espero que sí lo hagan en casita. Muchas gracias.